Hola. Bien, hoy vamos a continuar un poco con nuestro programa. Vamos a hacer reflexiones sobre unas patologías que son, para mí son las enfermedades más divertidas de la neumología, ¿verdad? Las enfermedades son bastante aburridas, no fáciles de diagnosticar, en general no crean demasiados problemas, ¿verdad? Pero lo que vamos a hablar hoy, tanto la neumonitis por hipersensibilidad, que algunos inclusive clasifican dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales y las mismas enfermedades pulmonares intersticiales difusas, son patologías bastante difíciles de diagnosticar y son las que más le crean problemas a los médicos generales y a los clínicos. Cuando ellos ven fibrosis en el pulmón o ven vidrios verilados, normalmente nos llaman a nosotros, no suelen embollarse mucho con eso. Bien, la neumonitis por hipersensibilidad, como su nombre dice, es una inflamación, por eso se llama neumonitis, y tiene que ver con una reacción de tipo alérgico, ¿verdad? O hipersensible en los alveolos y las vías respiratorias. También se le puede llamar alveolitis alérgica extrínseca, su nombre dice todo, una alveolitis, inflamación de los alveolos, alérgica y extrínseca porque los alérgenos están afuera, ¿verdad? Entonces se produce una inflamación de las vías respiratorias y los alveolos principalmente, donde los linfocitos van reaccionando a diferentes antígenos ambientales, ¿sí? Tiene tres formas, la forma aguda, la forma subaguda y la forma crónica. Estas formas, de diferentes tipos de presentación, pueden ser, digamos, representadas en un continuo, como se dice, un espectro continuo donde una forma va evolucionando a la otra, pero es bastante infrecuente, ¿verdad? Diagnosticar formas agudas y subagudas no suele ver tanto. La que más vemos es la crónica, algunas subagudas de repente. Yo vi algunas agudas, pero no muchas. Lo que más vemos es la crónica porque los pacientes tardan mucho para consultar. A veces un paciente puede tener solamente formas agudas o formas subagudas y nunca llegar a desarrollar la forma crónica, así como a veces podemos ver ya directamente la forma crónica. Se pueden afectar, así como les dije, tanto las vías respiratorias como los alveolos pulmonares, ¿sí? Se pueden afectar estas localizaciones de forma independiente o los dos al mismo tiempo, que es lo más frecuente. El tiempo que transcurre entre la exposición de la persona al antígeno las manifestaciones clínicas son un poco variables, pero en la forma aguda normalmente demora entre 4 a 8 horas, ¿sí? Lo normal es que el paciente se exponga durante el día al antígeno y durante la noche entonces tenga sus síntomas, ¿verdad? A la tardecita o a la noche empieza a tener síntomas del paciente, ¿sí? Que puede ser tos, chillido del pecho, ¿verdad? Vamos a ir hablando un poquito más después de eso. Y como la mayoría de las enfermedades están involucrados factores genéticos y ambientales. Eso no quiere decir que la enfermedad necesariamente sea hereditaria, ¿sí? Pero así como ustedes saben, la alergia tiene ciertos genes que están involucrados evidentemente, y la hipersensibilidad en particular tiene genes que están involucrados, y entonces se cree que evidentemente los pacientes tienen una predisposición genética. Como le digo, no es hereditaria, pero tiene que ver con la conformación de sus proteínas, el complejo mayorista compatibilidad y demás cosas, ¿verdad? Y evidentemente antígenos, o sea, factores ambientales, porque depende mucho que el paciente se exponga a esos antígenos para que puedan ir apareciendo los síntomas. Bien, hay una lista muy grande de antígenos que pueden, normalmente estas son sustancias orgánicas, a diferencia de las enfermedades por polvos inorgánicos como metales pesados, el plomo, el silicio, el aluminio, el asbesto, ¿verdad? Que son enfermedades que se dan por polvos inorgánicos.
antígenos que pueden producir neumonitis por hipersensibilidad, y esta lista está creciendo todos los días. Siempre se van encontrando nuevas situaciones en las cuales las personas expuestas pueden desarrollar síntomas. Pero es particularmente importante porque está relacionado principalmente a gente que trabaja en el campo, ¿verdad? Que tanto en Brasil como en Paraguay tenemos mucha gente que cultiva, gente que tiene animales, sobre todo aves de corral, en su finca, en su chacra, en su granja, y bueno, esas personas son las que frecuentemente más expuestas a esto. Entonces, hay un ejemplo ahí, el primero, todos tienen sus antígenos especiales, algunos son hongos, algunos son bacterias, algunos son simplemente proteínas específicas que están ahí presentes, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Pero para que tengan una idea más o menos de quiénes son los que tienen el riesgo, por ejemplo, el pulmón del granjero, donde la comida que ellos usan para darle a sus animales de granja, ¿verdad? El heno se llama en español, y esos fardos así de pasto, eso se enmohece, ¿verdad? Se humedece, se enmohece, y termina, finalmente cuando el paciente respira eso, va desarrollando los síntomas, ¿verdad? Después tenemos el pulmón de cuidadores de aves, que son proteínas aviarias, ¿verdad? Que se producen con la materia fecal de las aves, pueden ser codornices, gallinas, aves de corral, todas las que se crían en corrales principalmente, frecuentemente suelen producir también estos problemas, ¿verdad? Después tenemos un montón de otras cosas, ¿verdad? Que son más infrecuentes, ¿verdad? Tenés neumonitis por el uso de ventiladores y nebulizadores, por ejemplo, pulmones no recogedores de hongo, tenemos un montón de cosas que son menos frecuentes, ¿verdad? Pulmones no lavadores, que eso no se suele ver tanto. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que realmente hay muchos antígenos involucrados, ¿sí? Y siempre cuando el paciente está expuesto a un ambiente donde hay mucho, podemos decir polvo, ¿verdad? Pero no siempre es polvo, ¿verdad? Sino que está expuesto a un lugar donde está claramente contaminado, ¿verdad? Gente que trabaja con ese tipo de cosas, tenemos que pensar en esta posibilidad, ¿verdad? Y si bien hay algunos que son pulmón de los trabajadores del café, ¿verdad? En la ciencia se encuentra mucho café, ni siquiera se conoce bien el antígeno todavía, pero también hay, ¿verdad? Pulmón de los trabajadores de plástico, entonces tenemos un montón de opciones, ¿verdad? Así que hay que tener, como siempre les digo, un alto grado de sospecha para poder pensar en este tipo de patología, ¿verdad? Y siempre es útil preguntarle al paciente si cambió de trabajo, ¿verdad? Sobre todo si sus síntomas se están presentando de forma aguda, ¿verdad? Si cambió de trabajo, si le cambiaron dentro de su lugar de trabajo a algún otro lugar que está más contaminado, ¿verdad? Siempre tratar de pensar en esto, ¿verdad? Hace poco hice un diagnóstico que estaba entre neumonitis con hipersensibilidad en fase aguda versus un asma laboral, ¿verdad? El paciente que trabaja con soja, ¿verdad? Trabaja con el polvo de la soja y demás, también puede producir neumonitis por hipersensibilidad, ¿verdad? Los que están expuestos a soja acá, particularmente no menciona eso, ¿verdad? Pero sí también pacientes que trabajan con trigo, con soja, también pueden tener ese problema, ¿verdad? Y ese paciente era un paciente joven que hace un año cambió de trabajo y a partir de ahí empezó a tener síntomas respiratorios. Un año estuvo con síntomas y siempre le trata como una bronquitis supuestamente, pero nunca mejora al paciente, ¿verdad? Nunca termina de mejorar y siempre tiene recaídas. Soja. Soja, no. Y él hace un año cambió de trabajo y ahí empezó a tener síntomas, siempre le tratan como una bronquitis y al final no mejoraba nunca, ¿verdad? Mejoraba un tiempo, después tenía recaídas de vuelta y era muy evidente porque el paciente empezó hace un año con el problema justo cuando cambió de trabajo y en un lugar donde hay mucho polvo, mueven, demás, los silos, ¿verdad? Que es donde se almacenan los granos, ahí trabaja él, entonces estaba muy en cuenta a ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, así como le dije, las formas clínicas pueden progresar o pueden no progresar, ¿verdad? No porque un paciente desarrolla una forma aguda de neumonitis por hipersensibilidad, quiere decir que sí o sí va a terminar desarrollando una forma crónica. A veces el paciente puede tener muchos episodios agudos
sin llegar nunca a tener una forma crónica, ¿verdad? La diferencia entre las lesiones agudas y subagudas es que se pueden resolver. Las lesiones subagudas, si el paciente agudas o subagudas, si el paciente se deja de exponer y le hacemos un buen tratamiento, puede mejorar. En cambio, una forma crónica sí ya hay un daño pulmonar permanente y persistente. ¿Sí? Entonces el paciente ya no va a poder mejorar. Bien, entonces, pueden progresar o pueden no progresar. A veces progresan, a veces no necesariamente. ¿Sí? En la forma aguda se da en pacientes previamente sensibilizados, con cualquier alergia, ¿verdad? Es un paciente que previamente ya estuvo expuesto al antígeno en particular, sea cual sea ese antígeno, y después vuelve a exponerse, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que tiene familiares que viven infectados o no, tienen la corral, la mina, y se va a visitar una vez, no le pasó nada, todo bien. Por ejemplo, le visita la segunda vez, visita el corral de las harinas y inhala una gran cantidad, sobre todo cuando hay una inhalación de una gran cantidad del antígeno, se pueden presentar estos inconvenientes, ¿sí? Entonces ahí en su segunda visita el paciente desarrolla síntomas y es bastante similar a una bronquitis, por eso es muy difícil de diagnosticar, ¿verdad? Como digo, tiene que sospechar mucho que el paciente pueda tener el problema o no. De 4 a 8 horas después de la exposición, más o menos, o sea, ni siquiera 12 horas, normalmente en el mismo día que el paciente se expone, empieza con los síntomas, ¿sí? Que pueden ser tos, chillido de pecho, tos inclusive con expectoración, puede tener fiebre inclusive el paciente, ¿verdad? O sea, simula mucho un cuadro infeccioso, es muy difícil de darse cuenta, ¿verdad? Salvo que el paciente tenga cuadros repetitivos, ¿verdad? Puede tener todos los síntomas de prácticamente una bronquitis aguda, ¿sí? En la forma subaguda, evidentemente el cuadro va progresando, ¿sí? Y sobre todo el paciente que se expone persistentemente al mismo antígeno, ¿verdad? Particularmente los que trabajan con ese tipo de antígenos, con todo lo que mencionamos. Entonces, la exposición repetida al antígeno va dando más lesiones pulmonares, va dando más síntomas también, y a poquito el paciente va teniendo más tos, sobre todo tos seca, y va teniendo más disnea también, y va progresando ya de una forma crónica. Y en la forma crónica se caracteriza sobre todo por tos seca y disnea, lo que más tiene el paciente. Y normalmente vamos a escuchar ya a la computación, ya vamos a percibir crepitantes en las bases, sobre todo, ¿sí? No, tiene tipo, la clínica más interesante es la forma aguda, ¿verdad? Las otras son tos y disnea, que es la presentación de la mayoría de las enfermedades crónicas pulmonares, ¿sí? En la radiografía de tórax se pueden ver opacidades parcheadas, podemos ver como unas condensaciones que no necesariamente tienen que tener un programa de, pero podemos ver como unas condensaciones, como un virus meritado, pero es muy poco específica la radiografía, o sea, es muy difícil con una radiografía nomás pensar que el paciente pueda tener neumonitis por hipersensibilidad. Es mucho más útil guiarnos por lo que es los hallazgos clínicos y la anamnesis que le damos al paciente, ¿sí? Hagamos con esto ahí así. Bueno, no importa, mientras estén todas mis diapositivas, están todas las otras. Pero no importa. Guarden más grande, no importa. Bien, lo que más útil es la tomografía, ¿sí? La tomografía es mucho más útil y en la forma aguda vamos a ver lo que habíamos visto justamente en el patrón nobiliar, y vamos a ver un patrón nobiliar de localización centrilobular, ¿sí? Donde los nodulitos van a estar exactamente en el medio, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si apaga la luz, vamos a ver mejor, vamos a percibir mejor los nódulos. ¿Cuál es el nombre del patrón? Patrón nobiliar centrilobular. Tiene muchos nodulillos del paciente, ¿ven? Todo esto que se ven acá son unos nodulillos, no es un pulmón normal, no es negro, sino que
vamos a encontrar esa forma de presentación, ¿sí? En la etapa subaguda ya se va presentando más un patrón retículo nodular, ¿sí? El que vimos recién es totalmente nodular, solamente hay nódulos que se localizan principalmente en el centro del oblivio, ¿sí? En la etapa subaguda entonces podemos ver algunos nódulos también, pero ya vamos a empezar a ver algunas zonas, ¿verdad? Con engrosamientos setales, ese engrosamiento que habíamos visto ya antes, le voy a mostrar ahora un patrón más reticular como una red, y también algunas condensaciones de tipo vidrio esmerilado, ¿sí? Otra cosa interesante que se ve en la etapa subaguda es el atrapamiento aéreo del diagnóstico. Les voy a mostrar un poquito lo que es el atrapamiento aéreo. Esto es bastante típico también de la neumonitis por hipersensibilidad. Si el paciente tiene algún factor de riesgo y tenemos ese patrón, es muy probable que ese sea el diagnóstico. Aquí ven, por ejemplo, este es un pulmón que no tiene una densidad normal. Todo el pulmón está con una densidad un poco aumentada, es un poco más blanco de lo que tendría que ser normalmente. Y si se fijan, en todo el pulmón hay pequeños sectores donde es más negra la imagen, ¿sí? Pequeños sectores donde es más negra, todo eso, ¿verdad? Entonces, esos son los lugares donde las vías respiratorias se cierran, ¿verdad? Por la inflamación. Entonces el aire no puede salir y se queda, cuando el paciente expira, se queda inflado el pulmón en esa parte, se queda el aire acumulado en los alveolos y eso se llama atrapamiento aéreo. Es muy típico de la neumonitis por hipersensibilidad del atrapamiento aéreo, ¿sí? Esto también es una forma subaguda, donde, como les dije, puede ver sectores donde hay vidrio esmerilado, ¿sí? Que el vidrio esmerilado siempre representa inflamación, independientemente de cuál sea la patología de que estamos hablando, ¿verdad? El vidrio esmerilado siempre representa inflamación y en general es una lesión que se puede revertir, ¿verdad? Puede ser reversible. En cambio, los engrosamientos septales, ¿verdad? Como vemos acá, eso ya no siempre se puede revertir, ¿verdad? Acá, pequeños engrosamientos septales, lo mismo acá, ¿verdad? Vemos que los septos están engrosados, entonces podemos ver un patrón retículo nodular. Allá arriba, por ejemplo, se ven algunos nodulillos, ahí está apuntando la flecha, se ven algunos nodulillos, ¿sí? Se ve un patrón reticular también acá abajo, ¿verdad? Y algunos pequeños nódulos mezclados con vidrio esmerilado. Entonces, ese patrón retículo nodular es, digamos, la forma de presentación de la forma subaguda, ¿sí? En algunos sectores donde hay engrosamiento, hay ya lesiones que tienen un aspecto más crónico, digamos, ¿sí? Este, por ejemplo, es un paciente que estaba en una forma subaguda, donde ustedes ven lo mismo, ¿verdad? Un patrón con vidrio esmerilado que tiene también nódulos, pero ya son un poco más grandes, esos nódulos ya están confluyendo y forman ya condensaciones más importantes, ¿verdad? Condensaciones de vidrio esmerilado un poco más importantes, donde hay varios nódulos ya que están confluyendo. Pero si miran la parte más superior de la tomografía, hacia la parte de arriba, ¿verdad? La parte más anterior de los pulmones también tiene un aumento de densidad, y si ven, también es nodular el patrón, ¿verdad? Ven muchos nódulos, aquí también se ven muchos nódulos allá arriba, ¿sí? Y eso, como les decía, es la forma típica de la forma aguda, ¿verdad? Entonces, esta materia está evolucionando hacia una forma subaguda, donde acá ya los nódulos están ya un poquito más, ¿verdad? Tenemos ya engrosamientos septales, pequeños engrosamientos acá en los septos, y ya vemos todavía el patrón nodular, en la parte superior de la imagen. Y el paciente, así como le dije, cuando ve el vidrio esmerilado, es una lesión inflamatoria que frecuentemente se resuelve. Este mismo paciente después de hacer tratamiento con corticoides, ¿sí? Entonces, el vidrio esmerilado es algo que se puede resolver si es que le tratamos bien al paciente, ¿verdad? En general, la mayoría de los pacientes que tienen vidrio esmerilado podemos resolver de alguna manera. Aquí les puse otra imagen donde también podemos ver el tratamiento aéreo, ¿sí? Sectores claros del tratamiento aéreo. Estos sectores a veces pueden ser un poco más grandes, no siempre van a ser tan pequeños, a veces hay sectores muy grandes de tratamiento aéreo, a veces casi todo un lóbulo tiene tratamiento aéreo, ¿verdad? Entonces se ve los sectores de tratamiento aéreo, se ven los engrosamientos y se ve un poco de vidrio esmerilado también, ¿verdad? Un paciente que
que muy probablemente en su fase subaguda de la enfermedad, ¿sí? Todavía no pasó a la forma crónica. Y la forma crónica vemos ya un modo mucho más destruido, así como el concepto de que entiendan y aprendan hoy, que les hablé antes de esto, pero hoy creo que vamos a poder fijar bien este concepto. ¿Cómo se dice? La panalización, ¿verdad? El panal de abejas es una lesión bastante típica en la tomografía, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el paciente tiene panalización, ¿verdad? Tiene panal de abejas, y aquí es muy claro su panal de abejas, ¿verdad? Tiene un panal de abejas muy marcado. Engrosamiento central. Engrosamiento central es engrosamiento central, ¿verdad? Este es panal de abejas, son lecciones redondeadas que están una encima de otra, ¿verdad? Varias líneas, y parece un panal de abejas. Si te das cuenta, los otros no parecían panal. Más redondeados son estos. Los engrosamientos centrales suelen ser más poliédricos, ¿verdad? Por ejemplo, estos son engrosamientos centrales, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay engrosamientos centrales, ¿ves? Es un patrón que nosotros llamamos reticular porque parece una red, ¿ves? Y no, mira, este es para las abejas, estos son redondeados y estos son engrosamientos centrales, son como unas líneas que conectan los lóbulos entre sí. Esto, por ejemplo, es engrosamiento central. Engrosamiento, estos sí forman más poliedros, ¿entiendes? Todos estos son engrosamientos centrales. En cambio, esto de abajo ya es panal de abejas, o sea, tiene una forma redondeada, ¿sabes? Es un poco diferente. Pueden ser los dos presentes al mismo tiempo, ¿verdad? Lo mismo, esto es engrosamiento central, esto es engrosamiento central. Se ven ahí como unas líneas, ¿sí? Allá también engrosamiento central, allá arriba esos dos se ven engrosamientos centrales. Y acá, panal de abejas, panal de abejas, panal de abejas, ¿sí? Es un poco diferente, los otros son como líneas que conectan uno. En cambio, el panal de abejas normalmente es subpleural, ¿sí? Directamente a la pleura y tiene varias hileras de redondos, de círculos. Entre o balão de abelhas e depois da balão de abelhas. Sim, esses. Ese creo que es un artefacto para el corte de la tomografía. Ese no creo que sea exactamente, ese probablemente es un artefacto del corte de la tomografía. E do lado do artefato. ¿Qué cosa? Do lado do artefato. Do lado. Estos. Sim. Estos son los quintáceos probablemente. Son los bronquios que están agrandados por la fibrosis. La fibrosis le va a tirar a los bronquios y se agrandan. Y a veces te parece que no necesariamente se dan cuenta de él, pero sí como unos quistes también se pueden formar en la neumonitis por hipersensibilidad. Se forman algo parecido a quistes también. Lo que quiero que entiendan hoy es que hay una lesión que es justamente la lesión de panal de abejas, ¿sí? Que así como la había dicho, yo lo digo una vez, no me acuerdo si digo pero estaba acá, pero el panal de abejas o la panalización es una forma terminal de algunas lesiones pulmonares, ¿sí? Nosotros, una cosa es lo que vemos en la tomografía, lo que vemos en la histología, y otra es la enfermedad en particular que tiene el paciente, ¿verdad? El panal de abejas es una forma terminal de muchas enfermedades pulmonares, no solamente de neumonitis por hipersensibilidad, también se puede presentar en enfermedades del colágeno como artritis reumatoide, sobre todo artritis reumatoide, a veces también con esclerodermia se puede presentar, y también con la enfermedad pulmonar inicial difusa más frecuente, que se llama fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Fibrosis pulmonar idiopática, que vamos a dar el COVID daba otro tipo que también vamos a dar, lo que se llama neumonía intersticial no específica. NINE se le dice en español, o en inglés más frecuentemente NSIP, Non-Specific Interstitial Pneumonia, que en inglés. Que muchos artículos usan el término en inglés nomás para no confundirla. Eso vamos a dar ahora mismo. Entonces, después de poner viendo, vamos a dar una clase de neumonitis intersticiales y van a ir lidiando, ¿sí? Pero entonces el panal de abejas es un estadio terminal que está muy relacionado a la fibrosis pulmonar idiopática, que es un diagnóstico muy importante. Cuando tenemos la clase que vamos a más tarde, van a pillar esto, ¿verdad? Pero se puede dar en otros contextos también, ¿verdad? No siempre, porque el panal de abejas sí o sí tiene que ser fibrosis pulmonar idiopática.
Y algo interesante de cómo podemos, cuando vemos una tomografía, cómo podemos sospechar que el paciente tenga una enfermedad u otra. Aparte de, obviamente, del interrogatorio que le vamos a hacer al paciente, las lesiones que se ven en la neumonitis por hipersensibilidad frecuentemente están localizadas principalmente en los lóbulos superiores y pueden ser bastante asimétricas. Como ven acá tiene mucha localización y acá tiene mucho menos, ¿verdad? Entonces son asimétricas las lesiones. Los dos lóbulos se afectan de forma diferente y no se afectan tanto las bases pulmonares. Si se dan cuenta, acá la parte más superior es la que está afectada, ¿verdad? El lóbulo medio es el que está afectado más, ¿verdad? Y el lóbulo inferior está mucho menos afectado. Si esto fuera una fibrosis pulmonar idiopática, y que vamos a ver después, van a ir viendo que se afecta mucho más. Acá lo mismo, ¿verdad? Tiene una afectación predominante de los lóbulos superiores, casi tiene un poco de afectación del lóbulo, pero la localización está localizada principalmente en el lóbulo superior del paciente, ¿verdad? Cuando ven eso, hay que pensar que probablemente no sea una fibrosis pulmonar idiopática y la patologización tenga otra causa, ¿sí? Tenga otra causa. Aquí también la cuestión de imagen tiene todo un poco, ¿verdad? Tiene rozamientos septales, toda esta parte tiene rozamientos septales, se ven también sectores de atrofamiento aéreo, ¿sí? Hay sectores claros de atrofamiento aéreo, tiene rozamientos septales, un poco de vidrio meritado. Como le digo, cuando ven algo así, siempre tienen que sospechar la posibilidad de que el paciente tenga una neumonitis por hipersensibilidad y tienen que preguntarle directamente eso, ¿verdad? De hecho, que siempre hay que ver un patrón donde vean una afectación intersticial, o sea, esto, ¿verdad? Plan de las abejas, importante vidrio meritado, engrosamientos septales. Cuando ven todo eso, siempre tienen que descartar dos cosas: neumonitis por hipersensibilidad y enfermedades del colágeno, ¿verdad? Lupus, artritis reumatoide. ¿Qué sería esa pelotita blanca acá a la izquierda? ¿Esa? Sí. Ese es el hígado del paciente que vamos a vender. Sí, el hígado del paciente normal, que ya está apareciendo ahí. ¿Qué? El hígado del paciente normal, que ya está apareciendo ahí. El diafragma. Ah, esa pelotita. Sí, el diafragma ya. Y nos puse acá la pared de tratamiento, ¿verdad? Porque parece que sé que pasó un día de necesidad, pero no importa. La verdad es muy fácil, ¿verdad? Lo que tenemos que lograr cuando tenemos un paciente con neumonitis por hipersensibilidad, y le quiero mostrar ahora un gráfico. Mandar a la receta completa. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad? Como le dije, sí, primero, sospechar siempre, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder diagnosticar al paciente? Se le puede pedir anticuerpos, pero no se usa mucho porque no se consigue. Tenés que sí o sí saber qué antígeno es el que le está haciendo daño al paciente, cosa que no siempre sabemos exactamente, ¿verdad? Normalmente el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Entre una anamnesis que dirigía, donde le preguntamos al paciente qué es lo que cría, ¿verdad? Si tiene algún tipo de gallina, ¿verdad? De aves en su casa, inclusive a veces el moho en las paredes puede ser suficiente exposición ya para el paciente. Vamos preguntando si tiene alguna exposición en particular que nos llame la atención, ¿sí? Obviamente hallazgos tomográficos compatibles, ¿sí? Hallazgos tomográficos compatibles. Principalmente con esas cosas podemos tener ya una idea bastante aproximada de lo que tiene el paciente, ¿sí? Y el tratamiento lo vamos a hacer con corticoides, ¿sí? Es importante hacer que el paciente se deje de exponer a la antígeno. Otra cosa que podemos usar para el diagnóstico también, pero se usa muy poco, que nos pueden ayudar a diagnosticar al paciente, es que el paciente cuando se expone tiene síntomas, obviamente. Exponer al paciente en el laboratorio para ver si tiene síntomas también puede ser útil a veces, o que el paciente deje de tener síntomas cuando deja de exponerse, ¿verdad? Pero eso no siempre es tan fácil, porque a veces el paciente tiene algún animal en su casa, ¿sí? Se afasta o sí, trabajo. Y depende mucho de la posibilidad del paciente, ¿verdad? Eso no siempre es fácil, depende en dónde trabaja, con qué trabaja, ¿verdad? Normalmente es muy difícil, justamente eso te iba a decir, es muy difícil porque evidentemente
depende si la empresa colabora o no colabora para poder cambiar. É um motivo para Sí, consertar. sí, o para por lo menos cambiarle el lugar, cambiarle a otro lugar de la empresa. Eso no siempre es tan fácil, ¿verdad? Pero es lo ideal. O sea, lo que tenemos que hacer, o sea, la piedra clave del tratamiento es identificar el antígeno, identificar la exposición y hacer que el paciente se deje de exponer. Solamente que el problema es que a veces, por ejemplo, el paciente tiene animales en la casa, saca todos los animales, limpia todo, pero los antígenos igual fácilmente se pueden quedar en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces no siempre es fácil eliminar por completo el antígeno y muchas veces el paciente con exposiciones bajas al antígeno mantiene igual ya los síntomas, como está sensibilizado va manteniendo igual los síntomas. Entonces, por más que eliminemos aparentemente el antígeno, no siempre es tan fácil, ¿verdad? No siempre es tan fácil lograr que el paciente se deje de exponer. Y el tratamiento es alejarle al paciente del antígeno y con corticoides, ¿verdad? La mejoría que tienen los pacientes con corticoides es espectacular. 1 a 3 meses de corticoides se le hace, el paciente mejora increíblemente, ¿verdad? Sobre todo si está en fase subaguda todavía. Si tiene bastante abeja y demás cosas, ya la mejoría va a ser muy poca porque ese pulmón ya no se va a recuperar. Pero si está en la fase subaguda y demás, tiene bien remerilado, hacer corticoides durante un mes y medio y mejora impresionantemente el paciente, ¿verdad? Mejora muchísimo. Eso es bastante típico de la neumonitis por hipersensibilidad. Tiene una respuesta espectacular a los corticoides. Los pacientes mejoran muchísimo y muy rápido. Muy rápido. Barral é irreversível. Es verdad, es irreversible, es una lesión terminal. Eso no cambia más la lesión y probablemente el paciente no va a mejorar tampoco muchos síntomas ya. Cuando la abeja ya es terminal. Assim como o septo também, a cruzamento septal também é irreversível. Sí, ya es mucho menos. Se puede revertir, de repente un poquito, ¿verdad? Pero prácticamente irreversible. Certo.